hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor nuevamente que nos permite reunirnos por este medio para seguir con nuestro estudio que iniciamos la semana pasada sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La verdad es que esta es una carta fascinante, es una carta donde el apóstol Pablo va a invitarnos a mantenernos sobre todo llenos de energía, pero también con gozo. Y el gozo nos va a proyectar la energía para la vida diaria, para las situaciones que vivimos. Recuérdese usted que el apóstol Pablo no está en las mejores condiciones cuando está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo está preso. Y recuerde que las cárceles romanas no son como las que hoy normalmente vemos en las películas o algunos conocemos cuando hemos ido a visitar a alguna persona a las cárceles de nuestro país o a hacer evangelismo. No eran como esas. Eran cárceles de verdad, hermanos. Algunas, según la historia nos relata, eran cuevas en piedras. Y para dormir solamente era un poco de paja que tenían tirado
lleno de ratas, de toda clase de bichos. O sea, no era un lugar cómodo. Las cárceles que nosotros vemos hoy, aunque usted sabe que no son lo mejor, pero eran más cómodas o eran cómodas a la par de las cárceles en las cuales estuvo el apóstol Pablo. En medio de eso, el apóstol Pablo nos deja a nosotros aquel hermoso pasaje que siempre nos llama a nosotros a la reflexión, que estemos gozosos. Y Pablo dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Este llamado que hace el apóstol Pablo es lo que el apóstol Pablo nos invita. Así que esta hermosa epístola de Pablo a los filipenses, aun y cuando solamente tiene 4 capítulos, vamos a encontrar cosas verdaderamente maravillosas, hermosas en este libro del apóstol Pablo. Alguien dijo, la filosofía que Filipenses nos está mostrando acá es una filosofía de vida, es la filosofía de vivir del cristiano. Y desde el capítulo 1, el apóstol Pablo, en el verso 1, ya desde ahí nosotros vemos la riqueza, comenzamos a ver lo que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros, los creyentes en Cristo, como una filosofía de vida, una normativa, cómo nosotros debiéramos de vivir y cómo nosotros debiéramos de comportarnos. Yo voy a leer los primeros versículos del capítulo 1 de Filipenses. Yo le invito, hermano, a que usted lo lea entre semana, de aquí al próximo miércoles, que usted pueda leer el capítulo 1 y repasarlo cuantas veces pueda y darse cuenta de la riqueza que nosotros vamos a encontrar aquí. Yo no creo que hoy me vaya a dar tiempo, definitivamente no me va a dar tiempo para que estudiemos todo el libro, todo el capítulo 1 el día de hoy, pero vamos a llevarlo paso a paso de una manera tranquila para que podamos ver y saborear lo que el apóstol Pablo tiene acá para nosotros. Y dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjese que el apóstol Pablo casi de entradita comienza a hablar del tema del gozo en este pasaje, en este libro. Casi de entradita en el capítulo 1. Hay datos interesantes que tenemos que tomar en cuenta acá. Obviamente, como dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo se está identificando. Él es el que está escribiendo la carta, el que está enviando la carta a la iglesia de Filipos, unido a Timoteo. Recuérdese usted que Timoteo fue su discípulo, estuvo con Timoteo por mucho tiempo, hasta que deja a Timoteo en una de las iglesias. Timoteo era un jovencito, según los eruditos, dicen que posiblemente un jovencito de 15 años, cuando comienza a pastorear y que Pablo lo deja pastoreando. Si nos damos cuenta, en el libro de Filipenses, yo decía la semana pasada que no existe ningún problema doctrinal acá, algo que se tenga que corregir o algo muy, muy fuerte para condenar. Así que el apóstol Pablo no defiende, en esta carta no defiende su apostolado, pero tampoco lo vemos nosotros que está yéndose de entradita en contra o argumentando algún punto muy necesario para corregirlo en la iglesia de Filipos. Así que se identifica con Timoteo, y la identificación que hace me encanta, porque Pablo siempre lo va a hacer en sus diferentes cartas. Dice, siervo de Jesucristo. La traducción obviamente de siervo usted la sabe, es de esclavos
esclavos en cadena. El término griego para esto es doulos. El término para siervos es doulos, que significa un esclavo en cadenas. Ahora, es interesante que Pablo se considera un esclavo encadenado para Jesucristo. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo, a pesar de que, bueno, ahora nosotros sabemos todo lo que era Pablo, cómo el Señor lo utilizó, cómo él escribió tantas cartas hermosas, cómo él habló y dejó de verdad una teología hermosa, la dirección de la iglesia para hoy. A pesar de todo eso, el apóstol Pablo se consideró como una persona que estaba para servir al Señor, para servir a su prójimo y no para servirse. Eso es algo importante, hermanos. La humildad que nosotros vemos aquí de Pablo. El apóstol Pablo no es como mucha gente hoy, ¿no? Y tristemente cristianos, tristemente algunos líderes que creen de que son amos y señores de la iglesia, que creen que a ellos se les debe toda la pleitesía, que creen que todo el poder viene de ellos. No es cierto. El poder siempre viene de Dios. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que estar conscientes que somos siervos, esclavos en cadenas. Esclavos en cadenas. Yo siempre digo algo en referencia a esto. Porque muchas veces lo he oído, quizás usted también, cuando se presenta a una persona muy elocuente para predicar o enseñar, en muchas oportunidades se presenta como el gran siervo de Dios. Ahora, yo siempre me pregunto, y en algunas oportunidades he tenido el atrevimiento de decirle a las personas que lo presentan, ¿él es siervo o es grande? ¿Es grande o es siervo? Porque si es siervo no es grande, y si es grande no es siervo. Delante del Señor sí vamos a ser grandes, delante de Él. Pero en esta tierra, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser siervos y que demos evidencia de la humildad con la cual el Señor Jesucristo también vivió y nos enseñó a nosotros. Luego, Él dice a quién está dirigiendo esta carta y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando nos adentremos en la carta nos vamos a dar cuenta que aquí hay una discordia, hay un revanchismo en la iglesia. El revanchismo es entre dos mujeres, ¿no? Usted se recuerda, Síntique y Evodia, o Evodia y Síntique. Y al parecer no tienen el mismo sentir, como lo dice Pablo en Filipenses 4. Pero me encanta porque el apóstol Pablo, antes de tocar este tema, y vamos a verlo más adelante, pero solamente para que vayamos encadenando el asunto, antes de que Pablo vaya a hablar de este tema, lo que hace es que habla de ellas y dice que combatieron juntos en el evangelio. Obviamente ahorita hay un desacuerdo, Evodia y Síntique tienen un desacuerdo, pero el apóstol Pablo tiene el suficiente en este momento que no se refiere, tiene todo el cuidado de no dirigirse a ninguna de ellas, sino que a todos, absolutamente todos los llama a los santos en Cristo Jesús que están en la iglesia de Filipos. Esa es la idea. Entonces el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia, a la iglesia. Y cuando se dirige a la iglesia con este término de santos, vamos a ver un poquito más adelante el término santos, cuando se dirige a la iglesia como los santos, también se dirige a dos oficiales. Habla de los diáconos y de los obispos. Los diáconos son hombres espirituales
que desempeñan un servicio dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y a esto nosotros le podemos llamar, es el mismo amor en acción. Los diáconos son utilizados por Dios, obviamente con diferentes dones, con diferentes capacidades, pero son utilizados para dirigir a la iglesia, también para edificar a la iglesia, y son utilizados para servir a la iglesia. Cuando nosotros vemos allá en Hechos capítulo 6, nos damos cuenta cuál fue el trabajo de los diáconos. Los diáconos fue servir a las mesas. Estamos hablando a las viudas, a los huérfanos, hacer un servicio social, espiritual, pero también los vemos predicando el evangelio. También los vemos hablando de Cristo Jesús. Entonces era un trabajo muy especial el que los diáconos tenían y que tienen ahora, por favor, que lo siguen teniendo, porque son personas espirituales muy utilizadas por el Señor. Y yo quiero dar gracias a Dios por esto, porque en las diferentes iglesias en las cuales he servido y en la que hoy el Señor me da el privilegio de servir en la iglesia La Vida Nueva, de verdad, hermanos, el grupo de diáconos ha sido un grupo de diáconos ejemplar. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo sí puedo dar fe que de las diferentes congregaciones han sido hombres y mujeres de Dios que se han dedicado al trabajo que el Señor les ha encomendado. Y los que hoy están en la iglesia La Vida Nueva igualmente son hombres de Dios, mujeres de Dios, dedicados al trabajo y al servicio de la iglesia de Dios. Entonces él se dirige a los diáconos y vemos nosotros aquí que el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo entonces como un siervo del Señor Jesús que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso es importante, hermanos. Un siervo, un esclavo del Señor Jesús que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Porque, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. El problema de hoy en muchos lugares es que el evangelio se está contaminando de tal manera que lo que se está haciendo es hacer la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. Por favor, mucho cuidado con eso. Aunque hay cosas que se oigan muy bonitas, aunque hay cosas que se escuchen muy espirituales, querido hermano, yo le invito siempre, vaya a la Biblia y analice. Si eso es bíblico, perfecto. Pero si no es bíblico, hermano, deséchelo. Aunque se oiga bonito, aunque se oiga muy espiritual, tenga cuidado con este tipo de situaciones que hoy obviamente nos estamos dando cuenta que está existiendo en muchas iglesias. La otra cosa importante aquí, cuando el apóstol Pablo habla de siervo de Jesucristo, de alguna manera nos está dando a nosotros la indicación del señorío de Cristo. Del señorío de Cristo. Entonces, Pablo está resaltando aquí, cuando Pablo dice que él es siervo de Jesucristo, recuérdese que yo dije que la traducción es siervo en cadenas, encadenado, o sea, es alguien que está encadenado a, esclavo de, esa es la idea. Entonces, él está hablando de que está total y absolutamente a la disposición de Cristo Jesús. Fíjese qué cosa más tremenda. Otra vez se lo repito, está total y absolutamente dispuesto a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Es como una posesión de Cristo. ¿Se recuerda usted cuando el apóstol Pablo decía, si hay algo de qué gloriarse, decía Pablo, yo soy el primero. Y yo tengo muchas cosas de qué gloriarme. Romano de nacimiento, no compró su nacionalidad. Judío también porque era hijo de padres judíos. Además de eso, él
era un hombre muy conocido y educado a los pies del mejor maestro de la época, Gamaliel. Imagínese usted, Gamaliel había estudiado en las mejores escuelas. Y aparte de eso, también era fariseo. O sea, él era un hombre. Él inclusive dijo, celoso de la ley, a tal grado que me dediqué a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque amaba la ley. Y de la misma manera como él se entregó a su religión judía, se entregó al Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, nos damos cuenta todo lo que Pablo está rindiendo a los pies del Señor. Está rindiendo a los pies de Jesucristo. Y ahí es cuando él nos demuestra, Jesús es Señor, Jesucristo. Él tiene todo el señorío. No se está valiendo de títulos, no se está valiendo de posesiones ni posiciones. Hermanos, que muchas veces nosotros pareciera que tenemos más en cuenta esto que la vida espiritual, nuestras posesiones, nuestras posiciones, nuestro conocimiento. A veces eso nos lleva a sentirnos o creernos más que otras personas. Y hermanos, no lo somos. Para Dios todos somos iguales. Y en la iglesia de Cristo todos estamos para servir. Para servir. Y a eso es a lo que el Señor nos llamó. Entonces no vamos a poner delante de Cristo todo lo material que nosotros tenemos. No vamos a poner delante de Cristo absolutamente nada de eso. Vamos a poner única y exclusivamente nuestro servicio al Señor. A Él amamos, a Él servimos y Él es nuestro amo, nuestro Señor. Entonces Pablo nos está hablando aquí de alguna manera sobre el señorío de Cristo. La otra cosa es que Pablo le debe una absoluta obediencia a Cristo. Cristo es dueño, es soberano y es Señor de Pablo. Pero, hermano querido, déjeme decirle, Cristo es dueño, Cristo es Señor, Cristo es soberano de cada creyente. De cada creyente, de usted y de mí. Por eso es que nosotros también le debemos absoluta obediencia al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a darle absoluta obediencia al Señor? ¿Cómo conocer lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, la Biblia, la palabra, por favor, vayamos a la palabra, escudriñemos la palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces lo que nos corresponde es obediencia a la palabra. Obediencia a la palabra, hermano. Ojo con esto, por favor, y mucho oído. No lo que dicen de la palabra. Y aquí permítame meterle una idea que yo siempre le digo a mis hermanos en la iglesia. No todos los que nos hablan de Biblia están hablando de la Biblia. No todos los que nos hablan de la Biblia nos hablan Biblia, hermanos. Tenga cuidado con eso, por favor. Por eso usted debe ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Escrituras, y ahí escudriñarlas, ahí buscarlo. Mire, recuérdese usted lo que hacían los hermanos de Berea, que cuando Pablo les llegaba a predicar, dice que ellos escuchaban, todos muy atentos, todos contentos, pero cuando iban a su casa, abrían las Escrituras y comenzaban a estudiar para ver si lo que Pablo había dicho era cierto o no. Así deberíamos de ser. Mire, hoy que yo termine mi estudio, usted vaya a la Biblia, vaya a la palabra y analice. ¿De verdad este hermano me está diciendo lo que es o me está engañando? Usted vaya y hágalo. Hágalo, hermano. Hágalo, por favor, hágalo. Entonces, aquí la palabra, el apóstol Pablo nos está hablando sobre una obediencia absoluta a Cristo Jesús, porque Él es nuestro dueño, nuestro Señor, es nuestro soberano. Luego habla sobre los santos en Cristo. ¿Por qué son santos? ¿Por qué son santos? Mire,
son santos, una relación con el Señor Jesucristo, principalmente porque en una oportunidad ellos abrieron su corazón y recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, aquí una cosa importante. Cuando usted abrió su corazón al Señor, el Señor le dice, usted me dice, pastor, pero yo soy pecador, mire, yo hago esto, hago lo otro. Le voy a explicar más adelante, pero en principio déjeme decirle, Dios le hizo santo a usted. Digo yo que Dios le hizo santo, que es lo que está hablando el apóstol Pablo acá. No hablamos de la santidad, hablamos de que Dios hizo, o el Señor Jesucristo sí, hizo una separación del creyente. Significa que somos apartados para Él. Somos apartados de Él. Somos un nuevo pueblo, heredero de todas las promesas de Israel. También recuérdese usted que luego se nos llama a nosotros el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios mediante el Señor Jesucristo. Entonces, santidad significa que somos apartados. Usted ha sido apartado por Dios para Dios. Usted es santo, hermano. Usted es santo. En ese aspecto de la vida y significado de la palabra. Pero hay otra cosa. Usted, santo, le indica también consagración al Señor. Consagración. Si seguimos la misma línea de lo que dije anteriormente, usted es apartado de lo común. Usted es apartado de la maldad del mundo y es consagrado, dedicado para servir a Dios. Hermano querido, esto significa que usted y yo buscamos la madurez espiritual día tras día. La santidad sigue siendo un proceso. Nunca vamos a alcanzar la santidad en la tierra como algunos pretenden. No, nunca la vamos a alcanzar. Mientras estemos en este mundo, estamos en un mundo de pecado. Y pecamos, hermano. Recuérdese que Juan dice, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pecamos. Pecamos. Pero eso no significa que nos vamos a apartar de Dios. Eso significa que tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, porque Él ya nos santificó, nos hizo santos, nos declaró santos delante del Padre. Y fuimos apartados de lo común, fuimos apartados del mundo, fuimos apartados de la maldad para vivir en una consagración a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? El apóstol Juan también dice, y si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido, eso significa de que nosotros tenemos que llegar diariamente en oración al Señor y confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. ¿Se recuerda usted, David, cuando hablaba de sus faltas? Oraba por sus faltas y decía, y por aquellas que me son ocultas, aquellas que no me recuerdo, también por ellas te pido, Señor. Y llegar delante del Señor y pedir perdón. Pero eso sí, pedir perdón y no volver a caer en lo mismo. Eso es consagración. Eso es santidad. Eso es avanzar. No se trata de que yo voy a caer en un pecado, le pido perdón a Dios y vuelvo a caer en el mismo y le pido perdón a Dios y vuelvo a caer en... No, eso no es así. No, vamos a buscar nosotros la santidad diaria, constante. Vamos nosotros a buscar constantemente la madurez espiritual y acercarnos más a Cristo. Yo pequé, pido perdón y no vuelvo a caer en el mismo pecado. No vuelvo a caer en el mismo pecado. De eso se trata, hermano. De eso se trata. No es un juego tampoco. No se trata de vivir en el pecado. Así que cuando nosotros nos convertimos, asumimos una relación con Cristo de vida en santidad, dedicado a hacer la voluntad de Dios. Ahora,
Fíjese lo que dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero, bueno, del Señor Jesucristo. A vosotros. En la mayoría de las cartas, el apóstol Pablo usa un saludo característico, lleno de significado para los cristianos. Pero mire, solo quiero permítame volver al versículo 1, porque solamente hablé de los diáconos, no hablé de los obispos. Mire, cuando habla aquí de obispos, está hablando más de una función de dirección. No está hablando de una situación jerárquica como hoy se tiene por ahí, que un obispo es como que el jerarca, el que domina, el que controla, el que tiene... No, aquí está hablando, hermano, de un trabajo pastoral. Es la función de pastor que está teniendo este personaje. Habla de los obispos, los pastores. Aparentemente hay varios pastores en la iglesia, así como varios diáconos también. Entonces está hablando de la función. La función es una función pastoral. Es el que dirige a la grey, el que sirve también a la grey, el que alimenta a la grey, el que lleva a pastos buenos a la grey, el que enseña la palabra, el que ora por toda la iglesia, el que está ahí atento a los miembros de la iglesia. Es una función pastoral lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí cuando habla sobre obispos y diáconos. Perdón. Ahora sí, cuando habla de gracia a vosotros. La palabra gracia, nosotros lo entendemos como el amor inmerecido de Dios, del que fuimos objeto cuando fuimos salvos. Por eso, al estudio de hoy, aun y cuando estamos estudiando Filipenses en el capítulo 1, yo quise ponerle como título Gracia y Paz, porque eso es lo que en este momento, en estos pasajes, el apóstol Pablo nos está dando a nosotros como algo importantísimo en la vida. Es el regalo, es el amor inmerecido de Dios del que fuimos objetos en el momento de nuestra salvación. Es por la relación con Dios que Él nos da su gracia, su regalo, su perdón. Ahora, permítame leerle algo que encontré aquí en un comentario. Dice, pero también la palabra gracia se refiere al encanto, la belleza y la alegría que Cristo trajo a la vida. Mire qué hermoso esto, hermanos. Era inmerecido, claro, era inmerecido. No lo merecíamos. Pero la salvación, estoy hablando de la salvación, no merecíamos la salvación, pero por su amor, Dios envió a su Hijo y nos da salvación total, salvación plena. Pero me encanta esto también, porque la palabra griega para gracia se refiere, dice el comentarista, al encanto, la belleza y la alegría que Cristo trajo a la vida. Con razón es que el apóstol Pablo a lo largo de su carta nos va a hablar sobre el gozo y nos va a pedir que vivamos vidas gozosas. Vivamos vidas con gozo. Porque Él nos está haciendo reflejar esa belleza, ese encanto y esa alegría que Cristo trajo a nuestra vida. Luego dice, paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Comúnmente la palabra era usada por los hebreos o por los orientales en el saludo. Siempre que llegaban a un lugar, lo primero que ellos deseaban era paz, era shalom. Y la frase completa, bueno, que posiblemente ellos decían era shalom haverim,
que significa la paz sea con vosotros. Pero eso es lo importante. Pero el apóstol Pablo no está utilizando ese saludo aquí como un saludo de protocolo, sino que él está anhelando que esa paz llegue a los corazones de sus oyentes, llegue a los corazones de los filipenses. Él mismo ha experimentado, fíjese, por medio de las pruebas, el apóstol Pablo ha experimentado esa paz. Entonces el apóstol Pablo lo que está significando acá es la paz del alma, la paz del corazón, la paz de la conciencia, paz que proviene de Dios nuestro Padre, la paz a nosotros por medio de Jesucristo. Esa paz es la que el Señor está ofreciendo también a usted y a mí hoy. La paz del alma, la paz del corazón, la paz de la conciencia, la paz que solo viene en medio de Jesucristo y que viene para nosotros. Quizás pasando por alguna tribulación, algún tormento, quizás usted esté pasando una prueba, no sé. Pero en medio de eso, el apóstol Pablo nos dice, Shalom. Shalom. Paz. Que esa paz de Dios venga a su alma, a su corazón, a su espíritu y a su mente. Esto. Que usted entienda que el Señor Jesucristo ya está obrando y está trabajando y que eso traiga la paz que usted necesita en este momento. Y que mediante esa paz usted pueda tener el gozo del Señor y la fortaleza y el ánimo que solamente puede venir del Señor. Es lo que Pablo nos está deseando. Es lo que Pablo que está queriendo para nosotros. Por eso es que la gracia y la paz siguen vigentes en el mundo de hoy, en medio de las diferentes circunstancias tan variadas de la vida actual. En medio de todo eso, la paz y la gracia siguen vigentes en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, a partir del verso 3, va a iniciar con algo que me encanta, porque va a hablarnos sobre el afecto, el amor que Pablo tiene por los filipenses. Por diferentes causas es que Pablo va a dar gracias a Dios por los hermanos de Filipos. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjese que es hermoso esto, porque la carta acá, recuérdese usted, primero se le está enviando a toda la iglesia. Él dijo para los santos de la iglesia de Filipos. Está hablándoles a ellos. Y ahora les dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de todos vosotros. Otra vez, de toda la iglesia, de toda la iglesia. Es una relación hermosa, hermanos, una relación amable. Es una relación amable. Es algo donde el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos, estoy orando por ustedes. Oro por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Después el apóstol Pablo va a decir las razones por las cuales él está dando gracias a Dios por la iglesia de Filipos. Por la iglesia de Filipos. Son razones que vienen del profundo amor y de la relación tan preciosa, hermosa, que el apóstol Pablo está teniendo con esta linda iglesia. La iglesia a los filipenses. Así que vamos a dejar por hoy nuestro estudio
hasta ahí. Y la semana próxima empezamos en el capítulo 3. Vamos a tratar de abarcar del 3 al 11, donde vamos a ver por qué Pablo ora por los creyentes de Filipos. Una cosa hermosa. Obviamente algunas otras razones podemos encontrarlas a lo largo de la carta, pero aquí del 3 al 11 vamos a ver cosas hermosas, maravillosas. Fíjese todo lo que vimos en los primeros 2 versículos de esta carta. Primeros 2 versículos de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hermosa carta. Así que yo le invito, por favor, léala en esta semana. Trate de leerla. Mire, lea todo el capítulo en la semana. No tiene que leerlo todo un día. Pero lea unos versículos un día, otros versículos otro día, otros versículos otro día. Y usted se va a enamorar también de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedir que la gracia y la paz del Señor, sobre todo la paz, porque la gracia ya está con nosotros, que esa paz nos llene en estos momentos. Padre, gracias, Señor, por estos hermosos regalos que tú nos diste. Tu gracia, que fue el amor inmerecido, Señor. El perdón, la salvación inmerecida, pero que tú quisiste dárnosla, Señor, por amor. Gracias. Gracias por esta paz. La paz que no depende de nosotros, ni depende de las circunstancias nuestras, depende de ti y de la relación que nosotros tengamos contigo, Señor. Padre, hoy yo quiero rogar que tú lleves esa paz a esos hogares, a esas familias, a esos hermanos, hermanas, que hoy están pasando por diferentes situaciones, quizás en la vida, o menos difíciles. Pero que esa paz y ese gozo, Señor, también sea con aquellos que hoy tienen un tiempo lindo, hermoso y agradable, Padre, viviendo sus vidas de manera normal y sin dificultades muy fuertes. Padre, bendícelos, guárdalos, que tu palabra corra, que tu palabra inunde, que tu palabra haga la obra, Señor. Esa paz haga la obra en cada vida, en cada corazón, en cada mente, en cada individuo, en cada persona, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias por la riqueza y la belleza de tu palabra, Señor. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que nos podamos ver el próximo domingo. Recuérdese, a partir de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro tiempo de alabanza y la predicación dominical. Que el Señor les bendiga. Lo espero el próximo domingo. Hasta luego, hermanos.